Pues el tema del que vamos a hablar en este tiempo se titula La Biblia fortalece tu fe. Sabemos que este mes ha sido de enamorándonos de la Biblia. En este mes hemos estado fomentando ese amor por la Biblia, esa pasión por leer la palabra de Dios. Y pues este tema se llama la Biblia. Bueno, el tema real era fortalece tu fe, pero es mejor la Biblia fortalece tu fe, porque es a través de la Biblia que podemos ser llenos de la palabra de Dios y por lo tanto pues también ser llenos de esa fe y ser fortalecidos en la fe. Para empezar, pues para los que no saben, yo sé que muchos aquí o la mayoría lo sabe, ¿qué es la fe? Pero para los que nos están viendo en vivo, sabemos que también hay muchas personas que pues ven por primera vez estas transmisiones o ven por primera vez estas grabaciones o escuchan por primera vez acerca de la fe. Y en Hebreos 11:1 nos habla sobre qué es la fe y dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no podemos ver. Entonces es sobre eso que vamos a hablar en este día. Y pues muchas veces hemos escuchado hablar de la fe. Yo creo que pues es uno de los temas principales de la Biblia, es uno de los temas principales y más repetido en todas las congregaciones, en todas las iglesias locales. Es la fe como uno de los temas principales. Entonces, pues en este tiempo vamos a hablar sobre eso. Y pues constantemente los ministros, los pastores, los misioneros, todos nos hablan y nos animan a tener fe en Dios, pero la pregunta es si realmente hemos aprendido a tener fe en Dios, si realmente hemos puesto nuestra confianza en aquello que no podemos ver, que no podemos tocar, si realmente esa fe opera en nuestros corazones, porque pues es fácil escuchar sobre estos temas, es fácil que alguien te diga, pues, es que debes tener fe, ¿no? Debes tener fe cuando estás pasando por una situación difícil o algo así, pues, lo que primero que te dicen, pues, créele a Dios, ten fe en Dios y todo va a salir bien. Pero pues una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, otra cosa es realmente tener esa fe, ¿no? Y pues es el tema del que vamos a hablar. En la Biblia encontramos a muchos hombres que son ejemplos de la verdadera fe, de la fe que, pues, al leer la historia de estos hombres, pues uno se queda impactado, por lo menos yo me quedo impactado al ver cómo le creyeron a Dios, al ver cómo, pues, tuvieron esa fe para esperar en Dios y para recibir sus promesas. Y uno de ellos, uno de estos hombres que todos conocemos es Abraham y es considerado el padre de la fe. Hay muchos puntos importantes acerca de la vida de Abraham que yo creo que no todos habíamos analizado, o por lo menos yo no había analizado todos esos puntos. Y en Génesis 12, del 1 al 3, si gustan abrir sus Biblias, dice en Génesis 12, capítulo 12, versículo del 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la promesa que Dios hizo a Abraham. Pero pues muchos sabemos que la esposa de Abraham, Sara, era estéril, que ya eran de avanzada edad, mas sin embargo Dios le hizo esta promesa a Abraham. Y pues para muchos de nosotros,
resulta difícil tener que dejar familia, amigos, bienes materiales y todo lo que hayamos obtenido, todo lo que tengamos actualmente. Yo, pues en este caso yo me trato de poner en el lugar de Abraham, porque Dios le dijo, deja tu parentela, deja tu tierra y vete a la tierra donde yo te voy a enviar. Y yo no sabía, bueno, al estar estudiando este tema más a fondo, dice que en los tiempos de Abraham las familias vivían juntas en un mismo lugar por siglos. O sea, no era como tan normal o no acostumbraban separarse de sus familias, no acostumbraban dejar a sus familias, vivían por siglos juntos, toda una vida juntos. Pero Dios le dice que deje a su familia, que deje a su parentela y que deje su tierra y que vaya a donde Él lo va a guiar. Y pues yo creo que en la posición de Abraham, pues sí ha de haber sido difícil, ¿no? Porque si ahorita que no, pues ya los tiempos han cambiado, ya normalmente pues las familias, cada quien por su lado, pero en ese tiempo no. Y aún ahorita resulta difícil, o por lo menos para mí yo digo, híjole, ¿no? Si yo estuviera en su posición, pues ¿qué haría? Ahí es donde realmente, pues tendría que poner esa fe en acción, tendría que creerle a Dios y dejar todo. No sé si ustedes se han puesto en esa situación o lo han imaginado por lo menos, ¿no? Que les digan, deja tu casa, deja tu carro, deja tu trabajo, deja a tus parientes, a tus amigos y vete a tal país o a tal comunidad donde nadie te conoce, donde tú no conoces y yo te voy a bendecir. Y pues muchos tienen muchos bienes materiales, ¿no? Por decirlo así. Entonces es cuando cuesta creerle a Dios en ese aspecto, pero aquí nos habla sobre la vida de Abraham, que él fue obediente a Dios y dejó todo por creerle, dejó su tierra, dejó sus parientes, dejó la casa de su padre, que no era tan común en esos tiempos, y pues se fue a la tierra de Canaán, que es a donde el Señor lo guió, que pues él ni siquiera conocía, ¿no? Pero tomó a su esposa, tomó a algunos de sus gentes y se fue a la tierra de Canaán. Y pues otra cosa también que yo no había analizado, o más bien no había escuchado, es que para que Abraham recibiera esa promesa de parte de Dios, para que se cumpliera esa promesa en su vida, él tuvo que esperar alrededor de 25 años. O sea, estar esperando aproximadamente, no sé si es exactamente, pero alrededor de 25 años esperar. Y ahí es donde otra vez trato de ponerme en su lugar y digo, híjole, 25 años. O sea, muchas veces estamos creyendo por algo, o estamos orando o esperando que Dios nos bendiga de alguna manera, pero pasa un mes, 2 meses, un año, ¿no? Y dices, híjole, pues no sé. Yo en mi caso, lo comentaba el otro día con los varones, yo hace tiempo estuve orando, estuve pidiéndole a Dios una camioneta nueva, una camioneta de agencia. Ya hasta la había visto, ya a cada rato la buscaba en internet para verla, nada más decía, es que esta va a ser mi camioneta. Entonces estuve orando, yo creo que a lo mejor 2 o 3 meses, ¿no? Así diario. Y yo le pedía a Dios esa camioneta. Y ahí está mi esposa, que no va a dejar mentir, que así era, o sea, diario, todas las noches. Pero pues fueron pasando los meses, y entonces como que ya empecé a perder el interés en eso. Dije, y pues es que no, pues no veo la camioneta, no veo dónde está mi camioneta. Entonces dije, pues ya, como que se me empezó a olvidar, ya no oraba tanto por eso, y llegó un punto en el que pues ya ni siquiera
pedía, ¿no? Por esa camioneta. Pero a lo que voy es que yo estuve a lo mejor creyendo por 2 o 3 meses, ¿no? Pero aquí dice que Abraham tuvo que esperar alrededor de 25 años. O sea, alrededor de... Yo todavía ni tengo 25. Entonces, es casi... Es un cuarto de siglo, ¿no? Entonces, pues sí tuvo que esperar un montón. Y yo trato de ponerme en su lugar y digo, ¿cuánto aguante, no? ¿Cuánto tiempo de espera? Y pues obviamente, ¿no? Como todos, al ver que pues pasaban los años, pasaba 1 año, 2 años, 3, 10, 15 años, pasaban y pues no veía que la promesa de Dios se cumpliera, no veía esa descendencia que Dios le había prometido. Entonces, pues a lo mejor yo creo que sí llegó a haber algún desánimo o duda en él de que sí se fuera a cumplir la promesa de Dios en su vida. Y en Génesis 15:3, igual si quieren pueden abrir sus Biblias. Génesis 15:3 nos habla de cómo Abraham estaba como un poco desanimado tal vez, no sé, pero se dirigió a Dios y dice en el verso 3, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Se refería a Eliezer, el mayordomo que él tenía en su casa. Pero ya se dirigía a Dios como con un tanto de desánimo, como con un poco de duda, porque pues él estaba esperando. O sea, ya llevaba años esperando esa promesa y pues no se veía nada. Yo les digo, en mi caso, pues yo llevaba meses y no veía nada. Y dije, bueno, pues ya luego, a ver. Pero pues él ya llevaba años. Entonces se dirige a Dios así, como un tanto desanimado, pues no me has dado un hijo, no me has dado un heredero, pues ahora mi esclavo va a ser el heredero de todo lo que tengo, ¿no? Pero si seguimos leyendo, vemos en Génesis 15:5 cómo Dios le responde. Y dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces, o sea, Dios no se enojó como que le haya reclamado tal vez, ¿no? La promesa, no se molestó, sino le respondió con amor, le respondió con ese amor de padre, ¿no? Y le dijo, le confirmó la promesa que le había hecho de darle una descendencia. Le dijo, cuenta las estrellas del cielo si es que las puedes contar, ¿sabes? ¿Quién puede contar las estrellas del cielo? Le dijo, así será tu descendencia. Y una vez más le confirma su promesa. Y pues Abraham dice, pues vamos a seguir esperando, ¿no? Vamos a seguir creyendo. Entonces, pues obviamente, pues sí hubo a lo mejor desánimo o duda en él, pero decidió seguir creyéndole a Dios. O sea, a pesar de todo lo que ya había esperado, siguió creyéndole a Dios y esperó a que la promesa se cumpliera en su vida. Y pues esa promesa tan esperada de darle un hijo a Abraham, de darle esa descendencia tan grande que hoy sabemos que pues realmente no se puede contar, empezó con Isaac, que fue cuando Dios, al ver la fe de Abraham, al ver que esperó en él y esperó esa promesa, pues cumplió su promesa, ahora sí que su promesa en su vida. Y pues al igual que Abraham, muchos de nosotros esperamos cosas, muchos de nosotros estamos creyendo por la sanidad en un familiar tal vez, o la salvación de un familiar, de un amigo, de una persona a la que estimamos. Y sin embargo, muchas veces
nos damos por vencidos sencillamente porque nos falta esa visión de lo que Dios puede hacer, nos falta tal vez esa fe, fortalecer esa fe en lo que Dios puede hacer. Tal vez pensamos como que es que eso no creo como que tenga que orar por eso, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Lo cierto es que Dios puede hacerlo todo. Y pues al analizar la vida de Abraham, me di cuenta que todos nosotros en algún momento hemos tenido duda tal vez, o hemos pasado como por ese tiempo, ese momento de desánimo, ¿no? Porque pues en mi caso les digo, pasó con lo de la camioneta y en otras cosas también, ¿no? Pero eh, es ahí donde tenemos que seguir creyendo en las promesas de Dios, seguir creyendo que Dios es fiel y que si le pedimos, Él hará. No hay nada que Él no pueda hacer. Otro ejemplo, además de la vida de... Sí, ahí está. Además de la vida de Abraham, encontramos otro ejemplo que también yo creo que todos conocen, que ya todos eh, han leído. Bueno, tal vez no todos, porque sí no lo había leído tanto, o no sabía tanto acerca de la vida de Gedeón. Y pues cuando yo leí por primera vez este capítulo, o bueno, estos capítulos acerca de la vida de Gedeón, de la fe de Gedeón, pues yo sí me emocioné bastante porque la Biblia lo narra como una historia, ¿no? O sea, como un cuento de una guerra, de una batalla. Y yo sí me lo estaba imaginando y conforme lo iba leyendo, cada vez me iba emocionando más. Y en todo el capítulo 6 de Jueces nos habla pues sobre la forma en que Dios llamó a Gedeón. En especial en el verso 13 y 14. Vamos a la Biblia. En Jueces 6, 13 y 14. Ahí nos habla sobre el llamado que Dios hizo a Gedeón. Y dice, y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Ah, perdón, no era ese. A ver. Ah, sí. Dice, y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. En el 14 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Allí es cuando Dios le dice a Gedeón que vaya a pelear, bueno, que vaya a rescatar a los israelitas del ejército madianita. Y para los que no saben quiénes son los madianitas durante años invadían las tierras de los israelitas. Les robaban sus granos, hacían estragos y arruinaban todos sus sembradíos. Ahora sí que les iban a poner el pie, dijeran. Iban pues a acabar con todo lo que ellos habían hecho, todo lo que ellos habían trabajado, ¿no? Iban a destruir. Entonces, pues estaban como sometidos todos los israelitas por los madianitas, porque era un ejército muy grande, era un ejército
que pues aparentemente nadie podía vencer, ¿no? Aparentemente nadie podía contra los madianitas. Y pues sabemos que, bueno, si seguimos leyendo, vemos que Gedeón tuvo una actitud como un tanto de miedo, porque sabía quiénes eran los madianitas, tuvo así como pues temor, y pero dice que era un joven como un poco tímido, inseguro, como nervioso, pues, y él le dice a Dios que cómo lo envía a él a pelear contra los israelitas, cómo es que lo elige a él, pues, si él se sentía que no, pues que no podía, que no era digno tal vez, ¿no? Entonces, pues Gedeón tenía sus dudas sobre si realmente Dios le había mandado a hacer tal cosa de ir y rescatar a los israelitas. Entonces, Gedeón le pidió señales a Dios para confirmar que sí tenía que ir a rescatar a los israelitas. Pero pues yo creo en esta, yo ahí ya lo veo un tanto como, pues ya empezó como a jugar su lado, la mente, como el razonamiento, ¿no? Igual y sintió miedo o, o dudó de si él iba a poder contra los madianitas. Entonces le pide señales a Dios y Dios le da esas señales. O sea, Dios le confirma que sí tiene que ir a rescatar a los israelitas, que sí tiene que ir él. Entonces ya pues le confirma a través de estas señales, y una vez que Gedeón está convencido de que en realidad Dios le había mandado a rescatar a los israelitas, juntó a su gente y se disponía a ir a pelear contra los madianitas. Entonces ya había juntado él a su ejército, ya había juntado él a todas, al número de personas, ¿no? Y entonces ya se disponía a ir a pelear, pero no era tan fácil. En Jueces 7, 2 y 3, vamos a leerlo. Dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Entonces, cuando yo estaba leyendo esto me dio un poco como de risa, porque pues a pesar, o sea, todavía que Gedeón tenía como, pues eso, con un tanto de miedo de ir contra los madianitas, y ya había juntado a su gente, ya había juntado a su ejército, y ya pues iban pues con todo, ¿no? Contra los madianitas, pero entonces Dios le dice que no, que eran muchos, que eran demasiados los que llevaba, y que les dijera que los que no estuvieran seguros de ir o los que tuvieran miedo que se regresaran. Y entonces cuando les dice eso, pues se regresan, dice que 22,000, más de la mitad de los que estaban con él, 22,000, y quedaron nada más 10,000. Y pues el ejército madianita era un ejército enorme, o sea, aún teniendo a los 32,000 que ya llevaba, eran pocos, o sea, no era ni una fracción del ejército madianita. Y a pesar de eso, todavía 22,000 se regresaron y solo quedaron 10,000. Cuando yo leí eso, dije, pues todavía más difícil, ¿no? O sea, más difícil creer que podían vencer a los madianitas. Pero no es todo, si seguimos leyendo en el verso, en el 4, dice: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá.
Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a quien pondrás aparte, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre las rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Entonces, ahí todavía me dio más risa porque ya tenía nada más 10,000. O sea, ya con esos 10,000 le estaba costando. Ya con esos 10,000 decía, híjole, pues sí son bastantes tal vez, pero 300, o sea, con 300 personas ir a pelear contra el ejército madianita. Ahora sí que pues no le quedaba de otra, ¿no? Más que creerle a Dios. Porque si lo pensamos, o si lo ponemos así como que fueran a pelear esos 300 por sus propias fuerzas contra el ejército madianita, pues no les iban a durar ni 5 minutos, ¿no? Todos iban a acabar, pero Dios les había prometido que Él les iba a dar esa victoria sobre los madianitas. Entonces, pues para mí fue bien emocionante estar leyendo eso porque me imaginaba a Gedeón, qué era lo que pensaba, o sea, qué era lo que estaba pasando por su mente. Porque por mi mente, híjole, sí, pues sí hubiera tal vez en ese momento dudado, ¿no? De que fuera posible. Pero aquí es donde nos muestra la fe de Gedeón que le siguió creyendo a Dios, que a pesar de que lo dejó con poquitos, con 300, él siguió firme creyéndole a Dios y creyendo que Dios iba a entregar en sus manos a los madianitas. En Jueces 7, del 13 al 25, leemos cómo fue el plan de ataque de los israelitas. Y tal vez, bueno, cuando yo lo leí, se me hizo como algo increíble, ¿no? Difícil de creer cómo fue cómo fue el plan de ataque. Dice que Gedeón iba pasando por el campamento de los madianitas y escuchó que dos compañeros, dos guardias, digámoslo así, estaban platicando entre ellos y uno le contaba su sueño al otro de lo que, ahora sí que, pues de qué era lo que había soñado. Y su compañero le decía que eso no era más que una revelación de que Gedeón iba a vencer a todo el ejército madianita, de que Gedeón iba a acabar con todos ellos. Entonces, cuando Gedeón escuchó esto, pues ahora sí que se animó, ¿no? Se fortaleció porque pues ya eran del otro lado, ya tenían miedo, ya sabía como que estaban con esa incertidumbre de que en cualquier momento podía atacarlos, en cualquier momento los iba a acabar, en cualquier momento los iba a destruir. Entonces va con su ejército de 300 y les dice que ya es tiempo de ir a vencer a los madianitas. Entonces él les dice que pues cada uno de sus hombres todos llevaban trompetas y llevaban vasijas, cántaros, dice, llevaban cántaros. Y el plan era que cuando sonaran las trompetas, iban a romper esos cántaros, iban a gritar por Jehová y por Gedeón, y todos al ataque. Era como el grito de guerra. Entonces, pues así ya los repartió de 100 en 100, dice, y rodearon el campamento de los madianitas, rodearon todo su campamento. Entonces, pues así le hicieron, como habían quedado. Entonces sonaron las trompetas, pero ya para esto, pues ya los madianitas ya estaban con la incertidumbre, ya estaban con que en cualquier momento Gedeón iba a atacar. Entonces ya estaban temerosos y el plan fue que
iban a hacerlo en la noche, porque pues en la noche no se ve nada, en la noche pues todos se tropiezan y así. Pero entonces cuando ya van a rodear el campamento de los madianitas, llevan a cabo el plan, tocan las trompetas, rompen los cántaros y gritan por Jehová y por Gedeón. Y todo se empieza a volver un caos en el ejército de los madianitas, pues ya estaban con el miedo y empiezan todos a, pues a correr, ahora sí que despavoridos todos, cada quien a buscar salir por donde pudiera. Y dice que entre esos, pues como no podían ver nada, entre pues esas carreras y ese alboroto, los mismos madianitas cruzaban espada entre ellos, o sea, entre compañeros se mataban. Y ellos solos, ahora sí que ellos solos se vencieron, digamos, ahora sí, entre ellos solos se acabaron. Y Gedeón nada más llevaba 300 hombres. Entonces dice que unos salieron despavoridos corriendo, buscando una salida, buscando escapar. Y otros pues ahí murieron por espada de sus compañeros. Y es ahí donde Dios confirmó esa promesa que le había hecho a Gedeón. Pero pues ya al leer esta historia, yo digo cómo admiro la fe que tuvo Gedeón para esperar esa promesa de Dios. A pesar de todo lo que al parecer estaba en su contra, o más bien todo como que yo lo veía como que todo iba empeorando, pues. O sea, no era como que tuviera esa seguridad que dijera, sí, los vamos a vencer, sino que la única seguridad que tenía era que Dios le había hecho la promesa. Entonces, pues era la única y la más importante razón, ¿no? Creerle a Dios, creerle que Dios iba a ser fiel y a cumplirle esa promesa y entregar a los madianitas en manos de ese ejército tan pequeño, ¿no? Dice que un escritor, Elizabeth Elliot, escribió un día que el ojo de la fe alcanza a ver más allá de lo que alcanza a ver el ojo humano. Y pues sí, todos sabemos que así es, ¿no? Porque pues si nos dejamos llevar o si nos dejamos guiar por lo que nuestros ojos físicos pueden ver, pues nos vamos a desanimar o va a ser difícil creer, ¿no? Porque pues yo en este caso, por ejemplo en la vida de Gedeón, si él se hubiera dejado guiar por lo que sus ojos veían, si se hubiera dejado guiar porque veía esos 300 contra los miles del ejército madianita, si se hubiera dejado guiar por lo que sus ojos veían, pues yo creo que ni hubiera ido, ¿no? O sea, yo creo que pues hubiera hecho el loco, el que no escuchó, pero él vio con los ojos de la fe. O sea, él vio con esos ojos de que Dios iba a cumplir esa promesa y que en realidad él iba a ser usado para rescatar a todos los israelitas. Y pues al igual que en el caso de Abraham y pues como en el caso de muchos de nosotros, Gedeón se preocupó, Gedeón dudó porque pues pidió las señales, pero al final de todo, decidió creerle a Dios, creer en lo que Dios le había dicho. Y pues muchos de nosotros no tenemos que pelear una batalla así literal como la que Gedeón tuvo que pelear y pues yo doy gracias a Dios porque pues imagínense ir a pelear así contra un ejército tan poderoso. Yo creo que sí, pues es difícil, ¿no? Pero diariamente tenemos diferentes áreas o situaciones en las que tenemos que ejercitar nuestra fe. Puede ser en el área de sanidad, como ya les había dicho, o en el área de provisión, o incluso en la salvación por algún familiar o algún amigo. Y en ese caso, yo creo, bueno, yo pienso que
debemos tener esa fe, ¿no? Que debemos creerle a Dios, creer en sus promesas. Y para eso necesitamos leer su palabra, para eso necesitamos conocer esas promesas que Dios tiene para nosotros. Porque pues si no leemos, si no leemos la Biblia, no podemos conocer esas promesas. O sea, si no leemos la Biblia, no sabemos cuáles son esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, si no has estado leyendo tu Biblia, yo te animo para que lo hagas, pero antes de comenzar, que le pidas a Dios que te ayude, o que le pidamos a Dios que nos ayude a enamorarnos de la Biblia, que realmente nos enamoremos de su palabra, que no solo la leamos para ver qué pasa, porque pues obvio va a pasar algo al estar leyendo la palabra de Dios, obvio va a pasar algo en nuestras vidas, es seguro que algo va a pasar en nuestros corazones si estamos leyendo la Biblia, pero va a ser más fácil si le abrimos nuestro corazón a Dios y le permitimos que Él transforme nuestras vidas. Va a ser mucho más fácil si nosotros vamos antes de leer la palabra de Dios, vamos con Dios y le decimos, Señor, muéstrame, ayúdame a entender, ayúdame a creer en tus promesas, ayúdame a realmente tener esa fe inquebrantable. Muchas de las batallas por las cuales algunas personas hemos pasado o por las que estamos pasando pueden parecer difíciles de ganar o incluso imposibles, pero lo que sabemos es que para el Dios en el que creemos no hay nada imposible. Para el Dios en el cual confiamos no hay nada que no pueda ser hecho, siempre y cuando creamos que Él puede hacerlo, siempre y cuando realmente creamos que pues Él lo puede todo. Porque si no lo creemos, pues ahí está el detalle. O sea, ahí es donde no vamos a ver esa respuesta, ¿no? De parte de Dios. Las historias de Abraham y de Gedeón son poderosas porque nos recuerdan que tenemos un creador que nos ama y que siempre desea lo mejor para nosotros, que siempre quiere algo bueno para nosotros. Dice en su palabra que Él tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas, que Él quiere que nos vaya bien. Es mentira cuando dicen que Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Muchas veces al no conocer quién es el que mata, quién es el que roba, quién es el que destruye, se lo atribuyen a Dios. Cuando una persona fallece, o cuando una persona se enferma, o cuando algo malo pasa y no conocen la voluntad de Dios, dicen erróneamente, pues es que Dios sabe por qué hace las cosas. O sea, Dios sabe por qué te enfermaste, Dios sabe por qué se murió, cuando no es así. Dios no, la voluntad de Dios no es que la gente muera, la voluntad de Dios no es que la gente se enferme, la voluntad de Dios no es que la gente sufra. Dice en la palabra de Dios que el diablo es el que viene a robar, a matar y a destruir. Él es el culpable, Él es el culpable de las enfermedades, Él es el culpable de las muertes, Él es culpable de la desgracia. Pero al no conocer la palabra de Dios, muchas veces pues le echan la culpa a Él cuando no la tiene. Es por eso que es importante leer la palabra de Dios, es importante conocer cuál es ese plan de Dios para nuestras vidas, cuál es ese plan de Dios para cada uno de nosotros. Al conocer estas dos historias podemos saber que es Dios quien nos da la fe y que es a través de su palabra, como dice en el libro de Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y pues ahí está la clave. Si quieres que tu fe esté fortalecida, si quieres que tu fe sea inquebrantable, que sea una fe poderosa, pues necesitas leer la palabra de Dios, oír la palabra de Dios. Y al oír la palabra de Dios, al estarla leyendo, pues nuestra fe se va a ir ejercitando y se va a ir fortaleciendo.
El título de este tema es La Biblia fortalece tu fe, y en realidad así lo es. Sabemos que la oración es la forma en que nosotros le hablamos a Dios, que la oración es la forma en que nosotros nos comunicamos con Dios, y su palabra es la forma en que Él nos habla a nosotros. La palabra de Dios es la manera en la que Él nos responde a nuestras oraciones, es la manera en la que Él nos habla y nos enseña qué es lo que debemos hacer, cómo debemos vivir. Es un manual de salvación, es un manual de vida, es un manual de sanidad. Muchas veces se busca en otros lados, en otras prácticas, en otras ideologías, en otras filosofías, pero en la palabra de Dios viene todo. O sea, en la palabra de Dios viene sobre el área de sanidad, sobre el área de salvación, sobre el área de provisión divina. O sea, si conocemos esas promesas de Dios para nuestras vidas, pues podemos saber que Él las va a cumplir, siempre y cuando le creamos, siempre y cuando reclamemos esas promesas a Dios. Si quieres que tu fe esté fortalecida, lee tu Biblia. Yo sé que es algo que constantemente escuchamos en las congregaciones, pero pues aún así muchas veces no lo hacemos. O sea, a pesar de que se la pasan diciendo, lee tu Biblia, el pastor, don Edgar, siempre dice, lean sus Biblias. Hasta ya hizo un calendario de lectura bíblica para que diario estemos leyendo la Biblia. Y a pesar de todo eso, a pesar de que se ha esforzado en hacer esos calendarios, en estarnos animando a leer, animando, a veces algunos hasta nos llama para leer la Biblia. Y a pesar de eso, muchas veces no lo hacemos. Entonces, es una decisión que se tiene que tomar, ¿no? Personalmente. Esas ganas de leer la Biblia, esas ganas de llenarnos de la palabra de Dios y de conocer su voluntad para nosotros, de enamorarnos de la Biblia realmente, porque es así como vamos a ejercitar nuestra fe. En la Biblia podemos encontrar pues cientos de promesas de parte de Dios, y la gran bendición que tenemos es que estas promesas son abiertas. O sea, estas promesas son para todos los que quieran creerlas, para todos los que se las reclamen a Dios, para todos los que creamos que Él lo puede hacer en nuestras vidas. O sea, no es como en el caso de Abraham y de Gedeón, que fue específico y les habló directamente a ellos y les dijo, haz esto y yo te voy a dar esto. O sea, ya fue como algo personal, ahí ya le prometió algo personalmente a Abraham y personalmente a Gedeón. Pero en este caso, nosotros tenemos esa bendición de que todas esas promesas que vienen en la palabra de Dios son para todos nosotros. O sea, no son para uno solo, no son para alguien en específico, es para todos los que creamos en Dios y todos los que le creamos a esas promesas. Esa es pues una bendición bien grande. Necesitamos fortalecer nuestra fe en todas las áreas, no solo en una. Y digo esto porque todos tenemos fe, o todos creemos que cuando nuestro cuerpo físico muera, que cuando dejemos de respirar y el corazón deje de latir, vamos a partir con el Señor. Eso es algo que todos hemos creído y que todos estamos creyendo. Ese es como lo que siempre se ha enseñado, que si permaneces en Dios, cuando partas de esta tierra, va a ser para ir a su presencia, va a ser para ir con Él. Y es un área que se ha repetido tanto, que se ha predicado tanto, que se ha hablado tanto, que ya todos sabemos que cuando ya no estemos en esta tierra vamos a ir con el Señor, vamos a partir con el Señor. Y esa es la fe que tenemos. Pero no solo debemos tener esa seguridad en esa área, sino en todas. O sea, en la sanidad, en que podemos poner nuestras manos sobre los enfermos y van a ser sanados en el nombre de Dios. En que podemos orar
por los perdidos y van a ser salvos, en que podemos orar por los creyentes y van a ser llenos del Espíritu Santo. O sea, necesitamos tener esa fe en todas esas áreas, no nada más en el área de que cuando ya partamos de aquí vamos a ir con el Señor y ya, sino que podemos hacer muchas cosas todavía, podemos hacer muchas cosas mientras estemos aquí en la tierra, mientras estemos aquí en nuestros cuerpos físicos. Y yo creo que es pues esa área es donde tenemos que pues seguir aprendiendo, seguir fortaleciéndonos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, leyendo o conociendo esa palabra de Dios, esas verdades que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y así es como vamos a ir pues avanzando en esta vida de fe que Dios nos ha mandado a tener, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es, ¿no? Ya con esto termino. Que bueno, tal vez no lo hemos visto de esa forma, ¿no? O lo hemos visto como algo tedioso a veces, el tener que leer la Biblia o el tener que buscar en la palabra de Dios, porque pues es mucho lo que viene en la Biblia, es mucho lo que se tiene que leer y muchas veces no estamos tan acostumbrados a leer tanto o a buscar, ¿no? Esas promesas. A veces queremos que ya todos nos lo den así, ya listo para usarlo. A veces queremos que ya todo esté preparado para cuando nosotros vayamos a hacer uso de esas cosas, ¿no? Pero en este caso, pues yo creo que sí es cosa de esforzarse, es cosa de dedicarnos a aprender de la palabra de Dios, dedicarnos a aprender de las promesas de Dios, a memorizar versículos como lo hacíamos en la mañana, a memorizar la palabra de Dios, a realmente enamorarnos de esa palabra, realmente sentir esa necesidad por leer su palabra. Sabemos que cuando dos personas se enamoran, normalmente normalmente el hombre se esfuerza por buscar a la mujer. El hombre se esfuerza por agradar a la mujer, por complacerla. Y conocemos muchas historias de personas que han atravesado toda una ciudad para ir a ver a la mujer de la que están enamorados. Atraviesan toda una ciudad para ir un ratito, 1 hora, 2, a verla. Pero es porque están enamorados, o sea, es porque sienten esa necesidad de ver a la otra persona, sienten esa necesidad de estar un rato, un momento con esa persona. Que así sea como nos enamoremos de la Biblia, que así sea como veamos el leer la palabra de Dios, que sea una necesidad para nosotros, no un peso. No decir, es que voy a leer la Biblia porque tengo que aprender y porque tengo que ver qué es lo que Dios tiene para mí. No, que sea, es que voy a leer la palabra porque necesito escuchar a mi Creador, necesito escuchar a mi Padre, necesito tener ese tiempo con Dios, necesito estar por lo menos un rato con Él, por lo menos un momento, escuchar su voz, escuchar que Él me hable, escuchar que Él me diga qué debo hacer, qué es lo que quiere para mi vida. Y pues ese es el punto, el tema, que nos enamoremos
pero realmente nos enamoremos de la Biblia, realmente nos enamoremos de la palabra de Dios y de lo que Dios quiere para nuestras vidas, de lo que Dios quiere enseñarnos. Y pues yo quiero terminar en este tiempo orando para que pues Dios ponga en nosotros esa necesidad, ese amor por su palabra. Pueden inclinar sus rostros si gustan o cerrar sus ojos y vamos a orar. Padre, en esta hora estamos delante de ti, Señor. Te pedimos que pongas en nuestros corazones esa necesidad, Señor, por tener esos tiempos de comunión, esos tiempos de intimidad contigo, Padre. Yo te pido para que en el corazón de cada uno de mis hermanos en Cristo, de los que están aquí presentes, de los que nos ven a través de las redes sociales, de las personas que se conectan tal vez por primera vez en una de estas transmisiones o que ven por primera vez o escuchan por primera vez de ti, Señor. Te pido que pongas en sus corazones esa hambre de tu palabra, ese amor por las promesas que tú tienes para nosotros. Que podamos ser llenos de tu palabra, que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo a través de esa lectura bíblica, que podamos tener esa fe, Señor, que tenía Abraham, esa fe que tenía Gedeón y muchos de los personajes de los cuales tú nos hablas a través de tu palabra, que podamos realmente experimentar esa fe en nuestras vidas, que podamos ser usados por ti, Señor, para imponer nuestras manos sobre los enfermos y que sean sanados para gloria tuya, que podamos orar por todas esas generaciones que el diablo quiere destruir y todos ellos vengan al conocimiento de tu palabra, Señor. Que podamos tener esa fe inquebrantable, que podamos vivir creyendo en tu palabra, Señor, que podamos vivir creyendo en lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido por todos mis hermanos en Cristo y yo creo, Señor, que tú estás hablando a cada uno de ellos en sus corazones. Yo creo que tú tienes un plan específico, un plan perfecto para cada uno de ellos y que tú lo vas a cumplir en sus vidas, Señor. Yo creo que ellos reciben esos milagros por los cuales han estado creyendo, tal vez en estos días, en estas semanas, en estos meses. Yo creo que tú puedes obrar esos milagros en la vida de sus familiares, en sus vidas personales, en las vidas de sus amigos. Yo creo que tú puedes hacer reales esos milagros por los cuales ellos han estado esperando, Señor. Que esa espera en ti que ellos han guardado, tú recompenses y muestres una vez más tu fidelidad en sus vidas, Señor. Yo te doy gracias porque nos has permitido este tiempo juntos, porque nos has permitido aprender más de ti, aprender más de tu palabra, Señor. Y yo creo que lo que tú has hablado a cada uno de nosotros en esta hora cae en tierra fértil, Señor, en nuestras vidas y da frutos para tu reino, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias por su atención. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Para mí fue de mucha bendición. Y pues ánimo.